Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a empezar a trabajar con lo que es el apartado de aplicar buenas prácticas con el manual de estilo PEP 8. Es un manual que fue creado en 2001 y este manual sirve como referencia para que podamos aplicar buenas prácticas dentro de lo que sería el lenguaje de programación Python. Aquí aborda pues temas de cómo escribir y la estructura del código para poder mantener unas buenas prácticas. En algunos casos nos va a ayudar a mantener un estándar común y eso es muy útil para que cuando queramos incorporar a nuevos miembros dentro de nuestro equipo o nos incorporemos dentro de lo que es un equipo de desarrollo, manteniendo este estándar común, pues nos vamos a adaptar de una manera mucho más rápida y mucho más fácil. Y otro punto importante es para evitar los errores de compilación, tal y como hemos visto anteriormente al no usar correctamente lo que era la sangría. En los siguientes puntos os voy a ir añadiendo las reglas más importantes para que podamos ir aplicando durante el curso. Iremos aplicándolo, tendremos en cuenta esos puntos porque son muy importantes. Vamos a acostumbrarnos a ellos y con ellos seguiremos hacia adelante. Entonces vamos a comenzar con lo que es el primer punto, y el primer punto, como veis, ya nos suena. En este caso es que tenemos que cuidar correctamente el uso de la sangría, ya que en este caso vamos a definir lo que son los bloques de código, por ejemplo en los casos de condicionales, bucles, funciones, clases y etcétera. Tenemos que definir lo que es el bloque de código. En otros lenguajes tenemos las llaves, pero en Python no se utilizan llaves. Entonces, para especificar ese bloque de código tenemos que añadir lo que sería una tabulación, o lo que es lo mismo, utilizar 4 espacios. Eso es lo recomendable. Yo os recomiendo que utilicéis una tabulación porque va a ser mucho más rápido y mucho más cómodo, y así os aseguráis que estáis haciéndolo correctamente. Esto va a evitar que hagamos un mal uso y sobre todo que no haya errores de compilación. Si hacemos un correcto uso de la sangría, no vamos a tener errores de compilación, vamos a tener el código legible y vamos a hacer que funcione todo correctamente. Vamos a pasar al segundo punto, donde vamos a empezar a trabajar con lo que sería el máximo de caracteres permitido, entre comillas, longitud por línea. No quiere decir que esto sea algo fundamental, esto no va a dar ningún error de compilación, pero es muy recomendable por varios motivos. El máximo de 79 caracteres de longitud por línea de código es un número objetivo que nos va a ofrecer muchas ventajas, como la posibilidad de abrir dos archivos uno al lado del otro para poder compararlos. También nos va a servir para poder ver todo lo que es el código sin realizar ningún scroll horizontal, sin tener que andar desplazándonos de un lado a otro. Podemos estar sin tocar el ratón, podemos estar leyendo todo el código perfectamente. Lo único que tendríamos que hacer es ir de arriba para abajo. De lo que es el desplazamiento lateral no tendremos que hacer y podemos ir mucho más rápido y vamos a ser mucho más eficientes. Y en el caso de lo que serían los comentarios de una línea o de varias líneas, por línea deben de tener como mucho 72 caracteres de longitud. Como os he comentado, este número es un número objetivo, no es obligatorio. Si ponéis un comentario en una línea de 200 caracteres no va a pasar en absoluto nada. Bueno, en lo que respecta a errores de compilación no va a pasar nada, pero no va a ser legible y entonces va a ser un incornio porque nos vamos a tener que desplazar de manera horizontal de lado a lado. Entonces, como podéis ver, aquí tendríamos un pequeño ejemplo de cómo sabríamos en qué línea estamos y en qué punto de carácter estamos. Entonces aquí ya veis puesto el cursor aquí, estamos en la línea 5, como podéis ver aquí, y aquí el call 26 se refiere a lo que es el número de la posición. Hasta aquí hemos escrito 26 caracteres, entonces tenemos que tener en cuenta este punto en lo que es Visual Studio Code, sobre todo este punto. Si ya llegamos al call 79, es recomendable que pasemos a la siguiente línea. Entonces ahora ya hemos trabajado con los dos primeros puntos, vamos a trabajar con lo que es el tercer punto y en este caso ya vamos a trabajar con lo que sería el uso de los saltos de línea. Entonces, en este caso es recomendable hacer uso de los saltos de línea por varios casos. En el primer caso, en las funciones y clases de nivel superior, tenemos que separarlo por dos saltos de línea. Así ya sabemos diferenciar que estamos trabajando con lo que sería una función, una clase de nivel superior.
y también vamos a utilizarlo en definiciones de métodos, funciones dentro de clases, con un salto entre lo que serían las instrucciones. Si ya estamos haciendo instrucciones muy sencillas como podría ser print, pues hacemos un salto normal y no tendremos que dejar ninguna línea entre lo que serían esos códigos. Entonces ahora os voy a mostrar varios casos para poder hacer uso correcto de lo que sería el salto de línea. Aquí tenemos, si os fijáis, estamos utilizando lo que sería una clase principal y aquí lo que sería la clase, toda la clase, y aquí tenemos dos funciones, una función privada, y ya veis que entre una función y otra función tenemos en este caso un salto de línea entre medias, y esto es, en este caso estamos utilizando dos funciones que están dentro de lo que es la clase. Luego ya, después de esta clase, tendríamos dos saltos de líneas y la nueva clase que tenemos aquí, y aquí tendríamos lo mismo, con un salto de línea entre medias. Luego tendríamos otro caso, que si tenemos una función ya fuera de lo que sería una clase, actuaría como si fuera una clase. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta, ¿eh? Ya veis que aquí tenemos una función principal fuera de una clase, no está introducida en ninguna clase. Entonces, como veis, aquí tenemos la función, aquí tenemos un salto de línea, otro salto de línea, y aquí ya seguimos escribiendo lo que sería el nombre de las variables, las funciones, como podrían ser print, y etcétera. Entonces ya veis que aquí también está haciendo uso de lo que sería de dos saltos de línea. Es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Entonces, llegados a este punto, ya tenemos tres buenas prácticas que tenemos que aplicar siguiendo el manual de estilo. En el siguiente vídeo vamos a crear lo que es el fichero, y una vez que creamos el fichero vamos a hacer uso de esto para poder aplicarlo correctamente dentro de lo que sería nuestro programa. Entonces, con esto terminamos este vídeo. Vamos a hacer lo que es el apartado práctico relacionado a lo que hemos aprendido, y luego ya pasaremos a lo que sería el apartado donde vamos a trabajar con lo que serían los siguientes consejos que nos da el manual de estilo PEP 8.